Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con el proyecto Las Movie. En el video anterior habíamos realizado nuestra página de Infopelícula y habíamos creado nuestro reproductor de video. Hoy vamos a comenzar a trabajar con los géneros. La idea de los géneros es la siguiente. Una película puede contener varios géneros. Es decir, esta película puede ser de ciencia ficción, puede ser de acción y tener 3 o 4 géneros. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una relación. Por ejemplo, nosotros tenemos una película que va a estar conectada a la tabla género y a su vez a la tabla categoría. Mi tabla género es la que va a contener la relación entre la categoría y la película. Por ejemplo, la película 01 va a contener un género 01 que va a ser acción. La película 01 va a contener, ¿sí? La categoría 3 que va a ser animación. Entonces, debo tener mi tabla categorías donde voy a tener los nombres de las categorías y en mi tabla género voy a ir conectando cada género con la película para tener varios. Esto es conveniente porque en caso contrario tendría que tener una columna por cada género que contenga mi película. Para ello vamos a nuestra base de datos, nos vamos a ir a nuestra tabla categoría y en mi tabla categoría en estructura voy a agregar una columna más para utilizarla con los filtros. En la parte de abajo en agregar agrego una película después de póster, que es la última, y esta se va a llamar ruta. Va a ser de tipo texto y le doy a guardar. Ahora me voy a ir a género y vamos a crear nuestras relaciones. Para ello vamos a estructura y en la parte de superior tenemos la estructura de la tabla y la vista de relaciones. En la vista de relaciones vamos a crear nuestras conexiones entre las tablas. Por ejemplo, la primera se va a llamar relación-categoría. Le vamos a decir que cuando yo borre una categoría no haga nada y que si yo actualice una categoría, por ejemplo, cambio el ID de la categoría, que sea en cascada, es decir, que se actualice mi dato aquí. ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar la columna que se llama ID categoría. Voy a buscar en mi base de datos las MovieDB en la tabla que se llama categoría y voy a elegir el ID y le doy a guardar. De esta forma creamos nuestra primera relación. Vamos a crear ahora una segunda relación. Bien, para esta segunda relación le voy a llamar relación-película y voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que no haga nada cuando se borre, que se actualice cuando modifico la tabla. Voy a tomar el ID película, le voy a decir que sea de la tabla película y automáticamente me pone el ID. Le doy a guardar y ya tengo mi segunda relación. Me voy a la estructura de tabla y podemos observar en la parte de abajo que tenemos las relaciones. Muy bien. Ahora, en mi tabla categoría, voy a agregar algunos datos primero. Me voy a insertar y vamos a tener la primera categoría va a ser acción. Su foto se va a llamar action.png. La ruta va a ser acción. El segundo va a ser comedia. Se va a llamar el póster comedia.png y la ruta va a ser comedia. Bien, y vamos a achicar acá y le doy a continuar. Vamos a insertar uno más. Este se va a llamar
ciencia ficción. El póster va a ser ficción.png y la ruta va a ser ciencia ficción. Le voy a continuar y ahora en examinar tenemos nuestros elementos agregados: el nombre de la categoría, el nombre del póster y el nombre de la acción. Nos vamos a la tabla género y en mi tabla género nos vamos a insertar y aquí vamos a ver el efecto de las relaciones que acabamos de hacer. Si nosotros agregamos acá, tenemos que conocer el ID de la película, conocer el ID de la categoría para relacionarlos. En este caso simplemente desplegamos el ID de la película y observamos que tenemos dos listas. Una donde nos aparece el nombre de la película con su ID después y otra donde tenemos el ID primero y el nombre de la película después. Por ejemplo, vamos a elegir esta y le vamos a decir que es película de acción. Vamos a elegir otra, en este caso podemos elegir la misma y le podemos decir que sea comedia. Vamos a continuar y insertamos otro. Elegimos Bob Esponja, le ponemos que sea comedia, elegimos la primera película y le ponemos ciencia ficción. Cuando agrego los datos desde MySQL, debo prestar atención que agregando mi primer dato tengo un continuar y agregar mi segundo dato tengo un segundo continuar y debajo del todo tengo un continuar general. Si hacemos clic en el primer continuar nos agrega solo la primera columna. Si hacemos clic en el segundo nos agrega la primera y la segunda y si hacemos clic en el de abajo nos agrega todo. Hacemos en continuar y si nos vamos a examinar ya tenemos las relaciones de nuestras películas. En el caso del ID de la película, si nos colocamos encima nos pone el nombre. En el caso del ID de categoría, si nos ponemos encima nos muestra el ID de la categoría. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestra página género para trabajar con ella. Nos vamos a Lazarus y en nuestro módulo seleccionamos el módulo, nos vamos a acciones y agregamos una nueva acción. Esta acción se va a llamar género, esta página, y en el onRequest agregamos el handlet para decirle que está todo bien y el contenido, que es de tipo texto /html y la codificación es UTF-8. Seguido de eso vamos a poner un with para agregar nuestro contenido y aquí ya podemos agregar directamente nuestra cabecera y podemos agregar nuestro menú y podemos agregar nuestro IE. Construimos. Está todo perfecto. Y antes de cargar esta página debemos habilitarla. Para eso nos vamos a ir a nuestro servidor, a nuestra carpeta HTML, a nuestro archivo htaccess. Y aquí abajo vamos a crear una nueva regla. Vamos a tomar la llamada a la película, la vamos a copiar y vamos a crear aquí una nueva regla. Esta nueva regla se va a llamar directamente como llamamos nuestra acción. Nuestra acción se llama género. Entonces, en lugar de llamar a película, vamos a llamar
a género. Y en la parte de abajo, para quienes están en Windows, vamos a copiar nuestra URL para que vean cómo queda, y lo único que tengo que hacer es ponerle género. Recuerden que en el caso de Windows tengo mi extensión .exe y en el caso de Linux no la tengo, y que para Linux la barra va hacia un lado y para Windows la barra va hacia el otro lado. Guardamos esto y necesitamos habilitar en el menú. Nos vamos para ello a nuestro archivo de estáticos, buscamos nuestro menú y dentro del menú buscamos el apartado género. Y en el apartado género simplemente le vamos a poner que vaya a nuestra URL a la página género. Volvemos a construir. Y estando todo bien, si nosotros actualizamos y ahora hacemos clic en género y ya tenemos nuestra página género, que por el momento solo tiene nuestro menú. Podemos visitar las películas y podemos visitar los géneros. Ahora vamos a crear nuestro controlador. Para eso vamos a crear una nueva unidad. Vamos a guardar esta unidad. Se va a llamar ctr género. Le doy a guardar. Y vamos a reutilizar elementos del controlador anterior. Por ejemplo, las llamadas a las unidades en la parte de arriba para la base de datos, para JSON y demás, las vamos a reutilizar. Vamos a crear nuestro objeto. Nuestro objeto va a tener clases privadas y clases públicas. En las clases privadas vamos a reutilizar la llamada a la base de datos. Entonces necesito los elementos de la llamada a la base de datos. Y voy a reutilizar el constructor y el destructor. Presionamos Shift, Control y C y esto nos va a crear automáticamente la estructura, y nos vamos a nuestro controlador a buscar el constructor y el destructor. Vamos a tomar todo el código del constructor, nos vamos al controlador de género y pegamos. Y aquí creamos la conexión, le pasamos los parámetros como el host donde está la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario, la clave. Evitamos la verificación de la versión de librería para evitar problemas. Creamos el transaction, lo relacionamos con la base de datos, conectamos la base de datos, creamos el query y lo relacionamos a la base de datos. Y cuando cerramos el elemento, necesitamos desconectar todo y liberar el elemento. Antes de crear nuestra primera llamada, debemos recordar en nuestro módulo, en la parte superior, que nosotros necesitamos llamar a nuestra unidad o nuestro controlador de géneros. Perfecto. Nuestra primera llamada va a ser una función que se va a llamar lista géneros, que me va a devolver un string. Y al igual que hicimos en el controlador películas, nosotros vamos a la función donde llamamos la lista, conectamos al query, ejecutamos la sentencia, creamos una lista de tipo tJSON-Array y por cada elemento de la lista creo un
objeto JSON donde pongo los parámetros y los devuelvo al final en una lista completa. Entonces, vamos a crear una variable que va a ser de tipo de JSON Array. Vamos a poner que va a ser un objeto. Y aquí dentro hacemos la llamada. Vamos a utilizar el query. Y por seguridad lo cerramos. Limpiamos la sentencia SQL que tenga. Y agregamos nuestros parámetros. En esta primera llamada vamos a cargar simplemente los nombres de nuestras categorías. Por ende, si nosotros nos vamos a categorías, tenemos los nombres, el póster y la ruta. Así que en el apartado de SQL tenemos cómo llamar. Selecciona todo de la tabla categoría. Copio esto y lo pego aquí adentro. También podríamos darle un orden. Abrimos nuestra conexión y llenamos el query. Y ahora creamos la lista JSON. Y le decimos que si no está vacío, vas a crear el objeto género y vas a ir agregando los distintos parámetros. En género voy a tener un ID. El ID va a tener un elemento que va a ser la columna ID, y esta columna ID la voy a devolver como texto. Bien, vamos a reutilizar esto. Aparte del ID voy a tener el nombre. Aparte del nombre voy a tener el póster. Y por último la ruta, que va a ser utilizada para los filtros posteriormente. El nombre de la propiedad póster y la propiedad ruta. Me queda ahora decirle, pasa a la fila siguiente y antes de comenzar, agrega mi objeto a la lista. Fuera de esta repetitiva, lo que vamos a hacer es un result para que me devuelva qué cosa. Género array como JSON. Y otra cosa que puedo hacer es liberar mi conexión. Vamos ahora a nuestro módulo. Vamos a nuestra página de género. Vamos a onRequest y aquí vamos a agregar. Un comentario, que esto me va a servir para ir viendo dónde estoy trabajando. Y acá arriba vamos a crear, por un lado, una variable para poner nuestro objeto y donde vamos a cargar el JSON. Seguido de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el objeto. Vamos a lo cargamos para que se conecte a la base de datos. Obviamente tenemos que liberarlo. Esto es para liberar memoria del sistema y que no quede abierto y pueda generar errores. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en nuestro raw género, vamos a ejecutar la llamada a la lista de géneros.
Una vez que cargamos nuestro género, solo nos queda mostrarlo. Vamos a poner un add y vamos a mostrar nuestro raw JSON. Vamos a hacer así. Vamos a agregar un P que va a tener una clase. Esto es para centrarlo. Llamamos a nuestra lista y la mostramos. Construimos. Estando todo bien, nos volvemos a nuestra base de datos y cuando actualizamos género, tenemos nuestra lista. Comienza la lista con un corchete y termina la lista con un corchete. Comienza el objeto con una llave, termina el objeto con una llave y una coma antes del siguiente objeto. Y tenemos la propiedad ID y su valor, la propiedad nombre y su valor, la propiedad póster y su valor, la propiedad ruta y su valor. Entonces nosotros desde nuestra lista podemos ir directamente a ver qué géneros tenemos disponibles y para el próximo video vamos a cargar acá unas imágenes y armar nuestra lista de géneros y en videos posteriores vamos a filtrar las películas por el género que seleccionemos. Vamos a seleccionar una foto y nos va a traer todas las películas que corresponden a ese género. Muy bien, espero les guste, eso ha sido todo por ahora y los espero en el próximo video. Hasta luego.